un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, estamos en las grabaciones con Ulises Altea para un nuevo episodio de Lo que queda del día. Y vamos a estar conversando respecto a cómo se convierte un fenómeno natural en un desastre en Venezuela. Los entrevistados son el geólogo Marcelo Lagos para La Ciencia tras este terremoto doble en Caracas y La Guaira, y conversamos además con el coordinador de noticias en Globovisión respecto a cuál es la situación en Venezuela en este momento, por qué los rescatistas van a tomar horas extra para llegar a las zonas más afectadas y cómo la cantidad de edificios colapsados se eleva a 150. Mientras Venezuela vive los efectos del terremoto más destructivo en más de un siglo, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que ocurren con solo 39 segundos de diferencia en la zona centro-norte del país. Se interactúan allí la placa del Caribe y la placa sudamericana. Se habla de un doble terremoto, el término en inglés es doublet, como un doblete, pero le vamos a preguntar más detalles a Marcelo Lagos, que es geógrafo y que es académico de la Universidad Católica, para inquirir más respecto a las condiciones bajo las cuales se generó este terremoto y qué sabemos de este movimiento telúrico hasta esta hora. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Cooperativa. Hola Paula, aquí encantado de colaborar y acompañando evidentemente el momento que vive Venezuela. Así es, momento muy difícil, una Venezuela en estado de emergencia, todavía se trata de buscar a las personas atrapadas, hay despliegue internacional, desde bomberos de Chile, incluso parte del equipo USAR, a tratar de apoyar en esas labores. Pero respecto al terremoto mismo, ha llamado muchísimo la atención este movimiento que las personas pueden haber percibido en Venezuela como un solo gran terremoto, ¿no? Pero que el Servicio Geológico de Estados Unidos ha descrito como este doblete. ¿Bajo qué condiciones se usa ese concepto? ¿Cuán habitual o poco habitual es? Y ¿cómo se explica de alguna manera este doble terremoto en Venezuela? Entiendo, Paula, claramente es un evento, no son eventos excepcionales, pero tampoco son los más recurrentes. Pero efectivamente, primero que todo partamos de la base de que aquí estamos hablando de una zona de contacto de placas y por lo tanto donde hay bordes, donde hay contacto de placas, hay sismicidad. O sea, Venezuela es un país que tiene un pasado sísmico no tan importante o en términos de recurrencia o en tamaño y magnitud como en Chile, pero también tiene terremotos. Y por lo tanto lo que ocurre hoy día es parte de su contexto geológico donde siempre han ocurrido. Ahora, evidentemente los tiempos que necesitan los terremotos para manifestarse no necesariamente coinciden con tiempo humano. Puedes vivir en Venezuela, morir en Venezuela y nunca viviste nada como lo que ocurrió ayer. Particularmente, como bien decías, Paula, en el contacto entre la placa sudamericana, el segmento, la parte norte y la placa del Caribe, hay sismicidad y es un contacto donde la placa del Caribe se mueve, ¿cierto?, hacia el Atlántico, hacia el este, y la placa sudamericana en simple se mueve hacia el oeste, hacia el suroeste. En esa zona de contacto hay una serie de sistemas de fallas locales, fallas activas, superficiales ciertamente, que se caracterizan por movimientos horizontales. Generalmente son fallas de rumbo que se pueden ver fácilmente en una imagen de satélite, lineamientos que revelan ese contacto y son sismogénicas, o sea, tienen sismicidad, han tenido terremotos. Y lo que ocurrió el día de ayer es que ocurre un 7.2 y luego 6 kilómetros más hacia el Mar Caribe, o sea, al lado, porque probablemente alguna vez corriste un 6K por ahí, ocurre un 7.5. En la práctica, tal como bien decías, y probablemente ya lo confirmaste con la conversación y entrevistas a la población en Venezuela, lo sintieron como un solo gran evento, un evento largo, con distintos pulsos de movimiento, pero ciertamente ocurre un 7.2 y pocos segundos después ocurre el 7.5. Instrumentalmente se puede detectar, aunque probablemente la señal está traslapada. Científicamente podemos hablar de un evento doble, un doblete, pero en la práctica, en los cuerpos, en las vidas de las personas, vivieron un solo evento algo más largo, evidentemente. Claro, siempre hay una escala humana que tiene que ver con el tiempo. Como tú dices, esta es una zona sísmica, incluso si en un periodo de una vida humana no se ha vivido, solo se ha vivido
apenas un terremoto, pero es una zona sísmica, es una zona donde interactúan dos placas y tú decías que se deslizan las placas, no es distinto, no se va metiendo una bajo la otra en términos muy sencillos, sino que están en esa especie de falla. Ahora, esta es una sola falla, es un conjunto de fallas. Aquí hay un factor en el hecho de que no se haya generado un terremoto tan fuerte hace un siglo. Existía lo que en Chile llamamos tan habitualmente energía acumulada, por ejemplo. Ciertamente, Paula, del momento que tenemos estos dos eventos seguidos en Venezuela es porque por mucho tiempo, décadas, incluso quizás siglos, se acumuló energía porque los bloques se mueven a velocidades distintas y por lo tanto necesitan más tiempo para acumular energía que se liberó el día de ayer. A diferencia de Chile, que la convergencia entre la placa de Nazca y la sudamericana son placas más rápidas, que de forma más recurrente tenemos terremotos, y en Chile, quienes habitan este país en su vida, sí o sí van a vivir un terremoto en algún minuto, si es que no han vivido más de uno, a diferencia de Venezuela. Y eso se conecta en cómo los tiempos de acumulación de energía y con qué recurrencia se va liberando. Ahora bien, lo particular de estas fallas es que son fallas activas y por lo tanto son terremotos corticales, son terremotos superficiales, como las fallas activas que tenemos en Chile identificadas a esta hora, el sistema de fallas Liquiñov. Marcelo Lagos conectado con nosotros. Marcelo, estabas hablando, Paula, precisamente... Sí, ahora te escuchamos. No, te decía que lo medular hoy día es que estamos viviendo la peligrosidad que revierte el terremoto superficial, el terremoto cortical, que tanto en Chile aparece de forma recurrente, conectado con Falla de San Ramón, con Mesa Mávida, con el terremoto de Pichilemu después del 2010 en marzo, con el terremoto del 21 de abril de 2007 en Fiordo Aysén, el terremoto de Las Melosas de finales de los 50. En rigor, es un terremoto un poco todavía huérfano en nuestra legislación, porque son terremotos de magnitudes no tan grandes como las que conmueven a todo Chile, pero por la profundidad, por la escasa profundidad, por lo somero de sus focos, son muy peligrosos. Yo no pongo en duda de que un evento de esas características, un 7.5 a 10 kilómetros de profundidad, probablemente en edificios de larga data, podría generar daño estructural sustantivo también. O sea, tú dices que hay aquí algún tipo de advertencia y aquí algún tipo de lección que sacar de este terremoto en Venezuela, Marcelo. Sí, por supuesto, claramente Chile está avanzando y hay aprendizajes significativos cada vez que hay grandes terremotos. Y eso ha permitido tener una gobernanza sísmica que nos da garantías de que las estructuras no colapsan en general, de que los terremotos no cobran vidas sustantivas como en otros países del mundo. Sin embargo, está diseñada nuestras normas principalmente para los grandes eventos interplaca que ocurren en zona costera, el 8.4 de Illapel, el 2015, el 8.8 el 2010, ciertamente el 8.1 Iquique y Pisagua el 2014, pero otra cosa es el terremoto que ocurre bajo tus zapatos, que es muy superficial y que somete a otro tipo de esfuerzos las estructuras y los cuerpos de las personas. Por lo tanto, si bien se está avanzando y se está viendo la forma de incorporar con microzonificación sísmica y otras cosas, implica también un poco de otras medidas, no solamente entender la sísmica o la fisicalización del problema, sino que también entender cómo convivimos con este tipo de escenarios. En este caso, por ejemplo, un ejemplo concreto es que Falla de San Ramón hoy día en Chile sigue siendo huérfana en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de uso de suelo y por lo tanto también en los planos reguladores y por lo tanto sigue urbanizándose sobre ella, y etcétera. Y lo mismo pasa con otras fallas activas que gradualmente la ciencia va revelando su peligrosidad y cercanía a asentamientos humanos. Ahora, cuando tú hablas de la superficialidad, estamos de alguna manera un poco acostumbrados a buscar cuál es la profundidad del punto donde se generan los terremotos. Tú estás hablando de ese tipo de profundidad respecto a que en Venezuela lo que ocurre es que es un terremoto, digamos, de origen superficial, y eso es lo que genera este daño, y para ese tipo de movimientos es que nosotros no estamos tan bien preparados. No es que no estemos preparados. Yo, claramente, en términos de normativa y legislación se está avanzando en incorporar permanentes mejoras. Pero eso es una componente de la ecuación. Pero otra componente que paralelamente
la información que la ciencia revela, donde existen claramente fallas activas identificadas en áreas cercanas o ocupadas con asentamientos urbanos concentrados, debería ciertamente hacer reflexionar la toma de decisiones de usos de suelo, densidad, infraestructura crítica y, evidentemente, en el caso de Santiago de Chile, por ejemplo, la ciudad más grande de este país, hace décadas ya que se reveló que el escenario de peligro sísmico cambió, es diferente. La falla de San Ramón no solamente es un cambio de pendiente, un escarpe en la precordillera, sino que es una falla sismogénica, produce terremotos y hay que mirarla con atención, independiente de que no haya ocurrido un evento relevante desde que habitamos aquí, incluso 7.000, 8.000 años atrás. La idea es no ser sorprendidos. Si la naturaleza, si la ciencia, si la geología, si el relieve nos revela ciertamente peligrosidad, miremosla con atención, no esperemos ser sorprendidos. Perfecto. Finalmente, Marcelo Lagos, si tuvieras que resumir por qué este terremoto resultó tan destructivo allí en esta zona norte-centro de Venezuela, Caracas, La Guaira. De lo que tenemos como información hasta ahora, ¿tiene que ver con la superficialidad del movimiento, con el hecho de que fueron dos, con las características geográficas del lugar, valle, cordillera, costa, o con la calidad de las edificaciones, la falta de normas sísmicas? ¿A qué apuntarías para entender el nivel de destrucción y colapso en Venezuela? Todas las anteriores, Paula. Acá hay un cóctel, ciertamente. Desde el punto de vista natural, tenemos dos terremotos seguidos de una magnitud importante, de poca profundidad, lo que hace que la caída de esfuerzos y la sensación, ciertamente, probablemente las aceleraciones del suelo fueron sustantivas, uno por una parte. Segundo, probablemente predominan terrenos de origen aluvial, coluvial, poco consolidados, donde las ondas se amplifican, donde las ondas sísmicas se concentran, ciertamente, probablemente, quizás no lo sé todavía, por los datos que disponibles, hubo liquefacción, ciertamente, por eso lugares más distantes de la ruptura fueron afectados, como La Guaira frente a Caracas. Y con todo ello, evidentemente, la precariedad de una sociedad que no estaba mirando con atención la amenaza sísmica, y no es que sean las personas las responsables. Acá hay estados y gobiernos, ciertamente, y la ciencia, la academia, que tienen que hacer un mea culpa, ciertamente, de este confort, de pensar que esta amenaza no existe o que estamos realmente preparados para convivir con ella. Y hay otros elementos, evidentemente, que son impulsores del riesgo de desastre. La gobernanza débil, la planificación urbana deficiente, ciertamente el descuido de los ecosistemas frágiles, ciertamente pobreza y desigualdad. Todo ello es un cóctel que construye condiciones de vulnerabilidad y que pueden terminar un desastre. Hoy día estamos viéndolo. Así es, y es lamentablemente la situación en Venezuela. Hay una movilización de la comunidad internacional y un trabajo pendiente, como decía Marcelo, desde la academia, desde el Estado, para efectivamente generar condiciones que sean más seguras, que sean menos vulnerables para cualquier población frente a cualquier movimiento telúrico. Muchísimas gracias por los minutos en Cooperativa, Marcelo. Gracias, Pablo. Un saludo cordial. Muy buenas tardes. Marcelo Lagos es geógrafo académico de la Universidad Católica en Lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, en Venezuela está enfrentando una emergencia que va mucho más allá de las cifras oficiales, probablemente. Mientras muchas familias están buscando a sus seres queridos, hay una infraestructura o parte de ella que ha colapsado bajo este terremoto. Nos vamos a comunicar con Alejandro Linares Mendoza, que es periodista venezolano, es coordinador de noticias internacionales en Globo Visión. Los saludamos a esta hora desde Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un placer poder acompañarles. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Te hablamos desde un país donde hay una comunidad venezolana que es muy amplia y que, como escuchábamos hace algunos minutos, está buscando información respecto a sus familiares. Chile además envía ayuda para las labores de búsqueda y me gustaría preguntarte, desde la información que reciben en la redacción, ustedes, ¿cómo es la situación en Caracas en este momento respecto a energía eléctrica, comunicaciones por teléfono, a la capacidad de efectivamente realizar las coordinaciones que se requieren en momentos de emergencia como estos?
Sí, bueno, en principio durante el día de ayer, justamente cuando los dos sismos que han remecido a Venezuela estaban en desarrollo, experimentamos una especie de parpadeo, ¿no?, en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, más allá de esa pequeña incidencia, realmente el fluido de la energía eléctrica ha sido continuo, al igual que otros servicios como el agua, por ejemplo. Sí hubo afectación en cuanto a la señal de la telefonía celular, en cuanto a la señal de la telefonía fija, incluso en cuanto al servicio de Internet. Sin embargo, con el paso de las horas y ya hacia el día de hoy, hacia este momento en el que converso contigo, esos servicios se han estabilizado y se han restablecido por completo. Ya, o sea, desde el punto de vista de la conectividad y de la energía, eso está restablecido, al menos en Caracas. Alejandro, no sé si nos puedes ayudar a dibujar el mapa. Al menos en Caracas. Al menos en Caracas, porque en otras regiones del interior, puedo hablarte, por ejemplo, del estado La Guaira, antes conocido como Estado Vargas, la situación es totalmente distinta. Si bien es cierto que en Caracas tenemos afectaciones, tenemos varios edificios que han colapsado en distintas zonas de la ciudad capital, el peor escenario se vive y se evidencia en el estado La Guaira. Allí, por ejemplo, la terminal de Maiquetía, el principal aeropuerto del país, permanece cerrado debido a las afectaciones que se registraron no solo en el apartado internacional de la terminal, sino también en la pista de aterrizaje. De hecho, tenemos confirmación en este momento de que muchos de los vuelos internacionales que van a llegar a Venezuela cargados con insumos, con medicamentos, con alimentos, con material de primera necesidad, incluso con rescatistas, esos vuelos van a aterrizar bien en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, bien en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, porque no pueden utilizar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Maiquetía. Esto que te estoy comentando refleja bastante bien lo que se vive en La Guaira. Allí hay edificaciones de todo tipo, no nada más residenciales, no nada más civiles, hay edificaciones de todo tipo que se han venido abajo por completo, y precisamente por esa situación es que la cifra inicial que manejábamos a primera hora del día de unas 160 personas fallecidas, muertas, y de casi 1.000 personas heridas, esa cifra se ha ido incrementando. En este momento tenemos, según cifras oficiales, cifras compartidas por el gobierno nacional, tenemos 188 fallecidos, tenemos 1.520 heridos, tenemos también miles de damnificados, tenemos 157 personas desaparecidas. En fin, estamos hablando de un escenario totalmente catastrófico que bien puede ser calificado como una tragedia. Así es, me gustaría preguntarte respecto a lo que nos describes en torno a estos vuelos internacionales con Maiquetía inutilizable y cerrado. ¿A qué distancia de los lugares donde se requiere van a llegar los esfuerzos internacionales, los rescatistas? ¿A qué horas está de La Guaira o de Caracas? ¿Qué desafíos va a representar ese traslado de quienes van allí con ayuda? Y me gustaría preguntarle también respecto a los edificios derrumbados, porque vemos las imágenes, vemos los videos en redes sociales, no sabemos necesariamente dónde se han producido esos derrumbes. ¿La mayoría de ellos es en La Guaira, en la costa? Claro, a ver, voy a responder la primera pregunta. Si el aeropuerto de Maiquetía estuviese operativo, el aeropuerto de Maiquetía se ubica en La Guaira, en el estado La Guaira. Si estuviese operativo, a los rescatistas les tomaría minutos llegar a las zonas afectadas, no solo en La Guaira, sino también en Caracas, porque La Guaira está a unos 40 minutos de distancia en vehículo de Caracas, ¿no? Insisto, si Maiquetía estuviese operativo, si el aeropuerto estuviese operativo, a los rescatistas les tomaría pocos minutos llegar a las zonas afectadas. Sin embargo, como no va a ser así, como los aviones van a estar llegando a Maracay en el estado de Aragua o
a Valencia, en el estado Carabobo, los rescatistas se demorarían 2 horas o incluso un poco más, hasta 3 horas, en poder llegar hasta las zonas en las que se han registrado siniestros para empezar los trabajos de búsqueda y de rescate. Y si me pudieses recordar la segunda pregunta, mucho te lo agradecería para poder contestarla. No, por supuesto, la gentileza es de ustedes. Preguntarles por los edificios derrumbados, porque lo que hemos visto son imágenes en redes sociales y no necesariamente sabemos dónde están ni cuántos son los edificios que colapsaron, que son los que representan el enorme riesgo, ¿no es cierto? Claro, bueno, según un conteo independiente que se está haciendo a través de una página que ustedes la pueden consultar, la URL, la dirección es terremotovenezuela.com. Según un conteo independiente que está haciendo esa página, en este momento en Venezuela hay 154 edificaciones que han colapsado de manera total. Hay 191 edificaciones que tienen un daño estructural grave y hay 250 edificaciones que tienen un daño parcial. Estas edificaciones se distribuyen a lo largo de la región central, de la zona central de Venezuela, pero como tú bien has indicado, la mayor parte de los edificios afectados se encuentran tanto en La Guaira como en Caracas. Esas son las dos zonas entonces desde las cuales llegan estas imágenes que la verdad preocupan muchísimo, porque es en esas instalaciones donde se está buscando a personas atrapadas. Alejandro Linares, muchísimas gracias por la gentileza, por el completo reporte que nos entregas allí desde Venezuela. Muy buenas tardes. Quizá una buena cobertura, por supuesto, para ustedes allí en Venezuela. Gracias y además, a ustedes. Gracias por la gentileza. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.